Está con nosotros José Arturo Saavedra, él es profesor investigador, coordinador del programa de doctorado e investigación del Colegio de Médico en el Centro de Estudios de Asia y África, precisamente. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos informando de esta concurrencia histórica, José Arturo. Se esperan unos 90 jefes de gobierno y presidentes. ¿Qué repercusión en el mundo tuvo y tiene la lucha y la persistencia de Nelson Mandela? Bueno, yo creo que la lucha y la persona de Nelson Mandela son muy importantes para el momento histórico que le tocó vivir, que fue, digamos, además, un país que creo que desgraciadamente en los medios latinoamericanos no solamente se sabe mucho sobre Sudáfrica, sino en general se sabe muy poco del continente africano. Nelson Mandela tuvo la gran capacidad política, el gran carisma, el gran liderazgo de convertir un proceso que hubiera terminado en una terrible y sangrienta guerra civil por culpa del apartheid, por el tipo de régimen opresivo que era, en un cambio democrático que representó en su momento un ejemplo para el mundo, es decir, la nueva Sudáfrica que surge en 1994 ya como primer presidente africano negro del país, representa un parteaguas por el logro en un contexto que pudo haber sido muy violento. Ese es el gran mérito de Mandela, además de su enorme personalidad y gran carisma. Uno de los que no asistirá a la despedida, él expresó por supuesto sus condolencias, es el líder tibetano, el Dalai Lama, ni tampoco los israelíes Simón Peres ni Benjamín Netanyahu, siendo razones de presupuesto, pero sí lo hará el palestino Mahmoud Abbas. ¿Cómo interpreta usted estas ausencias? Hablemos un poco de la relación Sudáfrica-China y el porqué de la ausencia del Dalai Lama. Bueno, usted ya lo mencionó, en el caso de las relaciones de China y Sudáfrica, China es un país que tiene muchos intereses económicos, mucha inversión, como en otras partes de África. O sea, no me extrañaría que a nivel diplomático hubiera habido pues esta estrategia, aunque sabemos que en vida Mandela tuvo varios encuentros con el Dalai Lama. Y en el caso de Israel es una historia mucho más espinosa, porque desafortunadamente Israel en la época de la Guerra Fría, en la época de los última década del apartheid en los 80s, tenía una muy fuerte alianza, una muy fuerte relación el gobierno de Israel con la Sudáfrica del apartheid. Además hay que recordar que el ANC, que es el partido de Mandela, el partido que ahora está en el poder de Sudáfrica, era en su momento, cuando estaba proscrito, un simpatizante de la causa palestina, porque en general en este contexto de descolonización y de guerra fría que sufrió África, en realidad Israel pues estaba del lado de las potencias occidentales, del lado de Sudáfrica y de las potencias que todavía tenían colonias como Portugal. Algo de lo que se habla poco, pero Nelson Mandela era un abanderado del combate contra el SIDA. En ese sentido, ¿qué nos puede comentar? ¿Cuál fue y ha sido su contribución? Perdón, me dice que en contra del SIDA, de la enfermedad. Exactamente, del SIDA. Mire, bueno, lo que pasa es que Mandela en realidad, ya cuando termina su primer mandato, su periodo presidencial, iba a decir que el primero pues fue el único que tuvo, pues se va a dedicar a hacer otro tipo de actividades que tienen que ver tanto en cuanto a los problemas regionales en el continente africano, como al interior de Sudáfrica, pues campañas y aspectos que tenían que ver con un tema tan terrible como es esta enfermedad, porque hay que saber que en el caso de Sudáfrica, todavía hasta hace unos 4 o 5 años, Sudáfrica era de los países con más enfermos de SIDA en el mundo. De hecho, es una región, generalmente toda África Austral, que tiene este problema. Entonces, evidentemente, la figura de Mandela y su fuerte presencia mundial, pues sin duda contribuyeron a que ahora esta lucha pues se sigue manteniendo y sigue constante en un problema que todavía no se erradica en ese país ni en la región. De acuerdo a la cultura, a las tradiciones en Sudáfrica, ¿qué nos puede anticipar? ¿Cómo van a ser esas ceremonias de despedida, tanto la multitudinaria mañana en el estadio como la del domingo en su pueblo natal, en Cuno? Bueno, en realidad hay que pensar que
en todos los pueblos una situación de estas cuando fallece un personaje célebre, pues es motivo de toda una serie de reflexiones, toda una serie de actitudes, pero como ya lo habrán visto ustedes mismos en sus reportes, en su cobertura, la gente pues desde inclusive el año anterior que empezó a tener problemas de salud, mediados de este año cuando cumplió años con, digamos, ya bastante enfermo, la gente siempre ha estado al pendiente en Sudáfrica, y el cariño que los sudafricanos, no solamente ellos, todo el continente africano le tienen a su nueva Mandela es patente, y sí, pues hay también tradiciones que tienen que ver con el concepto de la vida, concepto de la muerte en África, que aunque siempre es triste la partida de alguien, cuando se trata de un anciano, cuando se trata de alguien de mucha edad con tanta trayectoria que fue importante para su comunidad, es una mezcla de dolor pero también de alegría, porque Mandela deja una familia y un país, y mientras alguien que muera deje todo ese legado, pues se considera que se mantiene vivo. Pues así es, ¿no? Así debe ser. Usted hablaba de la familia, y Nelson Mandela en varias ocasiones, cuando fue entrevistado, reconoció, ¿no?, que fue muy duro para él principalmente el sacrificio de esos 27 años en la cárcel, el sacrificio de convertirse en el luchador, en el abanderado pues en contra de la discriminación. Eso también representó un sacrificio para la familia, 3 veces, 3 esposas. Cuéntenos un poco más sobre el dolor con el que él pudo pues haber vivido esas diferentes interrupciones, y especialmente todos esos años en la cárcel. Hablemos de la familia. Bueno, efectivamente, y creo que también todos los que hayan tenido oportunidad de leer la autobiografía de Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, o el reciente libro de uno de los excarceleros de él, pues se coincidiría de la amargura que fue estar, porque prácticamente estuvo 10, 15 años totalmente incomunicado, y ya posteriormente empezó a tener la posibilidad de tener contacto con su segunda esposa, con Winnie. Pero hay que decir que Mandela, otro de los aspectos de su grandeza es que su vida familiar pues nunca fue fácil. O sea, evidentemente no lo fue cuando estuvo encarcelado estos 27 años, y tampoco cuando salió de la cárcel y cuando tuvo una serie de problemas que le obligaron a separarse de Winnie Mandela, debido a que ella pues había tenido ciertas acciones que él nunca aprobó. Por su cuenta, Winnie Mandela apoyaba a grupos paramilitares, estaba en una situación violenta en la región, digamos, donde Johannesburgo, Durban, Natal, con el partido Inkatha Zulu, es decir, no supo manejar bien las cosas, y Mandela pues no estuvo de acuerdo con esas acciones, y pues también ha de haber sido muy doloroso después de tantos años de cárcel tener que separarse de aquella esposa que estuvo al pendiente todos estos años. Pero finalmente se casó con la viuda de Samora Machel, Grace Machel, y pareciera ser que estos últimos años sí los pasó ya en una situación familiar mucho más estable y con mucho más apoyo. Bien, ella fue la primera dama de Mozambique, aclarar. Muchas gracias, muchísimas gracias, muy interesante sus comentarios. Esperamos tenerlo otra vez, ¿no?, esta semana, que van a haber diferentes momentos de ceremonias de despedida para Nelson Mandela. Era José Arturo Saavedra, analista desde México.